Bienvenidos a este primer video de la corrección del espejo, que es este canal que he decidido abrirme para dar recomendaciones, hacer videos tipo ensayísticos y más que nada compartir de repente mis intereses. Y bueno, antes para empezar todo esto, es importante recalcar que la finalidad de los videos que voy a subir no van a ser como tal académicos al 100%. He decidido optar, por decirlo de alguna manera, por una prosa mucho más libre, en otras palabras, y por hacer recomendaciones no tan cuidadas técnicamente, sino para divulgación. En este sentido, este primer video va a tratar acerca de la historiografía eh, griega y podrán decir, bueno, podría darnos una pequeña síntesis de cada autor, de lo que va su obra y cosas que podrían ser clásicas en este tipo de videos. Sin embargo, este no va a ser el caso. Voy a optar, de hecho, por hacer un hilo conductor, aunque sea breve, que permita generar interés en aquella persona que me está escuchando ahora mismo. Lo primero que haré será ver la variación del sujeto histórico en estos tres grandes autores. En primero tenemos a Tucídides, en su historia de la guerra del Peloponeso. Ahora por otro lado tenemos a Heródoto en sus ya memorables historias. Y aquí tenemos el que yo considero mi favorito, que es Polibio, que es el que tiene el culmen de esta historia, o sea, de la historiografía, en cuanto al sujeto, o sea, la evolución o el punto de referencia que toma para contar las historias. Lo primero importante, más allá de todo lo que ya he comentado, empieza por Heródoto. Pues bueno, Heródoto, como dice aquí la contraportada, escrita a una escala de proporciones numéricas, la historia de Heródoto, y mayor obra en prosa, es la primera y mayor obra en prosa que nos ha legado la antigüedad griega. Solo con leer esto, ya nos viene aquí la primera idea acerca del sujeto histórico. El sujeto histórico en Heródoto es, eh, no es ni la civilización, no es ni el general que toma las decisiones, como si lo será en uno de estos dos autores que tengo por acá, sino que es el destino. ¿Y por qué? Herodoto nos va contando a través de todos sus libros, de sus 10 libros, si no me recuerdo, eh, acerca de toda la guerra que tuvo Grecia contra los persas. En este caso, las batallas entre los griegos y los persas. En este caso, eh, este ejemplar cuenta con 9 de los 10 libros, puesto por lo que tengo entendido, el décimo se encuentra perdido. Eh, Algo que tenemos que considerar en esto es que el sujeto, que ya dijimos que fue el destino, en este caso es el destino, porque puesto que utiliza, por decirlo de alguna manera, una narración numérica al, al tomar en consideración como parte de la historia lo que vendría siendo el designio de los dioses, o sea, la voluntad de los dioses implementada a través de las guerras, o sea, que toda guerra es en sí mismo teleológica, que cuenta con un fin determinado, o por lo menos decirlo de alguna manera, intervención de los dioses. En este caso, pues durante todas las guerras médicas, que la invasión persa, cuando los griegos fueron deteniendo a Darío, también la batalla de Maratón, la de Platea, que de hecho Tucídides en la guerra del Peloponeso va a tomar las consecuencias de eso, de ese tipo de conflicto, pero contra entre los lacedemonios y los pueblos del Peloponeso contra la región del Ática. También el valor de Heródoto radica en que no es solamente un narrador, no solamente se dedica a contar la historia de los hombres, también es muy etnográfico. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el libro 2. En el libro 2 da una
de descripción no muy pequeña, de hecho, muy grandeza, muy grande, muy grande, de Egipto. Y realmente incluso llega a mezclar elementos mitológicos como el fénix, aunque es cierto que él muestra cierta renuencia a aceptar que existe el fénix, y descripciones de etnografías, geográficas, muy detalladas, incluso para alguien de ese siglo, del siglo V antes de Cristo, es excesivamente bonito. Es muy bueno, o sea, es que se ve que, que las historias dejan de ser medio meras invenciones fundacionales de los pueblos para darle un sentido a su pasado y empieza a hacer una evaluación crítica de lo que vendría siendo su manera de actuar en el presente y a través de los ojos bueno, a través de las acciones del pasado, mejor dicho. Con Tucídides pasa algo maravilloso. Eh, en este libro, Tucídides se muestra más escéptico, por decirlo de alguna manera, mucho más escéptico que Herodoto al implementar elementos mágicos, puede decirlo de esa manera, o teológicos, si incluso se le quiere ver así. Y su historia cambia de sujeto. Aquí el sujeto es más sobrio, son las civilizaciones. Tucídides sigue considerando el apartado religioso entre la guerra, porque sigue teniendo influencia en los hombres, sean los dioses falsos o verdaderos. Eso creo que es tajante y muy acertado de su parte. No obstante, su sujeto ya empieza a tomar una forma más antropológica, por decirlo así. Antropocéntrica, mejor dicho. ¿Por qué? Bueno, aquí Tucídides ya toma como protagonistas a los pueblos, no a los vecinos, a los dioses. O sea, hay veces que dice que en Tucídides entonces la política empieza a tener un auge mucho más importante que lo que es Herodoto. Herodoto conserva muchísimos recursos estilísticos propios de la épica, por decirlo así, por eso es muy homérico. Pero Tucídides no. Tucídides sabe que lo que mueve a los pueblos son los intereses de conquista. Por eso, siempre, sin falla, y durante todo el libro, ya sea Corcira contra Corintio, lacedemonios contra atenienses, o sea, la región del Ática, contra los lacedemonios y el Peloponeso, ya sea los intereses de Arquidamo, eh, contra Atenas, ya sea la política democrática de Atenas contra esa especie de oligarquía que existía en el pueblo espartano. Todo se reduce a un interés político. Los atenienses entran en guerra a través de discursos como la libertad, a través de la democracia, y los lacedemonios también buscan, no pocas veces, implementar su sistema oligárquico a los otros pueblos. Tucídides muestra de repente mucha predilección por el pueblo de Atenea, o los atenienses, ya que, como él saben, él es ateniense, según su historia, originario de la región de Tracia, bueno, descendiente de la región de Tracia, pero ciudadano ateniense, como él mismo se describe, y que suele hablar de repente de una manera un poco sintácticamente no tan clara. A veces incluso eso logra dificultar mucho la lectura del libro, pero en líneas generales es un avance humanístico, puesto que la historia es una ciencia humanística y obviamente tiene al hombre de por medio. Bueno, ahora, para continuar, tenemos a Polibio con Historia de Roma. Polibio, para entenderlo mejor,
hay que dar un contexto acerca de su origen. ¿Y cuál es ese origen? Bueno, ese origen es que él es originario de la Confederación Aquea, más exactamente de una ciudad llamada Megalópolis. Él es capturado y es puesto a servicio de Roma. Para aquí la diferencia ya es de años, ¿saben? Aquí estos dos autores son en el auge griego, cuando los griegos eran, por decirlo así, el pueblo dominante. Sin embargo, Polibio, en su historia de Roma, llega a ser de una, por decirlo así, era griega, donde todo ya estaba en decadencia. De hecho, la decadencia empieza desde aquí. Cuando los 30 suben al poder, la muerte de Pericles, que por cierto, tú sí eres gran fan de Pericles, se nota muchísimo en todos los discursos. ¿Qué clase de discursos le adjudica al propio Pericles? Aunque, por lo que cuentan por ahí, su familia era contraria a la política de Pericles, una política mucho más conservadora, la de la familia de Tucídides. Pero aquí Polibio consigue algo que ninguno de los otros dos consigue, y es la sobriedad pragmática. ¿A qué me refiero con una sobriedad pragmática? Bueno, aquí el mito es extirpado completamente. No hay cabida para el mito. El sujeto histórico se vuelve el hombre, el interés, no el nosotros del pueblo, como que en boca de Pericles llega a ser nosotros. Buscamos esto por valentía, hacemos esto por valentía, no tenemos miedo. Y más allá de todo discurso político, para endulzar los oídos de sus guerreros, por decirlo de alguna manera, y para entrar en tecnicismos. En cambio, Polibio no. Polibio sabe que el interés es del hombre que gobierna. Así que la historia ya sea de Cartago contra Roma y todo lo que desemboca, que Aníbal le genera un odio enorme después de los tratados de Asdrúbal, que lo rompa, que cruce los Alpes con elefantes, una de las mayores hazañas en la historiografía, en la historia, mejor dicho, de los griegos, que es asombroso, cómo pone en jaque a toda Roma, cómo es abandonado por su propio pueblo, cómo es derrotado por Escipión, cómo el hermano de Escipión es abatido por el propio Aníbal Barca. Es asombroso. Porque aquí las personas, los que pelean, los guerreros, nulamente tienen participación más allá de la revolución libia que menciona, si mal no recuerdo, en el libro 2. Bueno, está dividido en 6 libros. Bueno, el 6 son fragmentos, los otros 5 son historia. La revolución libia es un caso especial. Es la revolución de expendio y mato contra Cartago. Ahí la voz de los guerreros sí tiene participación. Sin embargo, en el resto es puramente secundaria. El interés de aquel general es el sujeto de la historia, es el culmen del antropocentrismo, del hombre, del interés, del yo. Es la forma definitiva que tomó la historia griega. Es una belleza ver la evolución de estos tres, empezando por Heródoto, Tucídides y Polibio. Es, no sé, por decirlo de alguna manera, es una evolución interior, hacia adentro. Empieza de lo de afuera, de lo que nosotros vemos, de los dioses, al rayo que le otorgamos poderes, al trueno que le achacamos voluntad, pasa a ser a uno de los pueblos y pasa después, o sea, a la política, y después pasa al interés realmente personal. Sin duda alguna es una recomendación, y pues no quería
extender esto demasiado, pero ya vi que se extendió demasiado. Pero espero que por lo menos esta pequeña descripción ayude a algunos de ustedes a empezar con estas lecturas, de tener interés, pensar, ir más allá del mero acumulación de datos y empezar a interpretar lo que leen. Ese es la finalidad, otra de las finalidades de que yo haya empezado a hacer estos videos. Ciertamente no tengo un cronograma para decirles cada semana sobre videos, pero en cuanto pueda y en cuanto me sienta inspirado, puesto que todo video en sí mismo o toda obra que los hombres crean es arte, vendrá cuando yo tenga la inspiración necesaria para poder efectuar este tipo de videos. Del mismo modo, no planeo que sean técnicos, no planeo hacer cortes, no quiero que las muletillas desaparezcan, no quiero que se vea que pienso lo que estoy diciendo o que me trabo al hablar. ¿Por qué? Porque creo que estas son las palabras que más naturales salen. Si yo hiciera un escrito lleno de retórica hermosa, prosa elevada, como pueden decir por ahí, como fue toda la tradición heleno-grecorromana, por decirlo de alguna forma, característico de este tipo de, bueno, más de los romanos que de los griegos, se vería muy, muy impresionante, pero no es la intención. La intención es inspirar a que más personas lean, que estos libros no queden en el olvido, que vean que cualquier persona puede interesarse y que el mundo es muy amplio y nunca la intriga ha abandonado al hombre en el avance de la historia.